Anécdotas divertidas y chistes. ¿Te he contado alguna vez lo que me pasó en Bogotá? Me ha pasado algo rarísimo. Eso me recuerda a algo que me pasó una vez. No te lo vas a creer. Pues no te pierdas lo que pasó después. Te juro que es verdad. Os juro que es verdad. Al principio, primero, después, luego, entonces, sea como sea, de todas formas, finalmente, total, que... Y así terminó la cosa. Y san se acabó. No me lo podía creer. Estaba tan sorprendido que... Fue una casualidad increíble. Fue una coincidencia increíble. No sabía qué decir. Me quedé de piedra. Era para morirse de la risa. Nos dio un ataque de risa. Me salían las lágrimas de tanto reír. Fue tan divertido. ¿Conoce el chiste de...? Este seguro que no lo conoce. Bueno, pues va así. ¿Lo has entendido? A veces soy un poco lento de entendederas. Vale, ahora lo he entendido. ¿De verdad dijo eso? No te creo. ¿Me estás tomando el pelo? ¡Es buenísimo! Me lo tengo que memorizar. A mí los chistes siempre se me olvidan. Malas experiencias. Era uno de esos días en los que todo sale mal. Fue uno de esos días en los que todo sale mal. Nunca había hecho un viaje tan horrible. Nunca había hecho un viaje tan catastrófico. Tuvimos realmente mala suerte. Todo salió mal. Fue una catástrofe desde el principio hasta el final. Nos retrasamos. El vuelo fue anulado. Perdimos el vuelo de conexión. Nos quedamos colgados. La calefacción no funcionaba. El aire acondicionado no funcionaba. Nos perdimos. Nos perdimos. Se fue la luz. Nos quedamos sin internet. Había una huelga. Perdí el monedero. Perdí la cartera. Perdí mis llaves. El coche se quedó parado. Tuvimos una avería. Nos quedamos parados en un atasco. El tren tenía un retraso de 50 minutos. El tren llevaba un retraso de 50 minutos.
No había nadie para recogernos. Me sentí como un tonto. Me sentí como una tonta. Yo tenía la culpa. Yo no había tenido la culpa. Lo intenté todo, pero no sirvió de nada. Fue una catástrofe. No nos ayudaron nada. Nadie sabía nada. Les daba completamente igual. Estaba tan enfadado. Estaba tan enfadada. Estaba tan cabreado. Estaba tan cabreada. Estábamos cansadísimos. Estábamos hechos polvo. Estábamos tan contentos de que por fin hubiera pasado todo. Mostrar interés y desinterés. Me encanta la montaña. Me gusta el senderismo. Me encanta el helado. No puedo decir no al chocolate. No puedo resistirme al chocolate. Me interesa la historia. Me gustan los animales. Martín es aficionado al teatro. ¿Te gusta el fútbol? Soy un gran aficionado al cine italiano. Simón es un forofo del golf. Simón es un fanático del golf. Ramón es un fanático de la informática. Me encanta todo lo que tenga que ver con el flamenco. El deporte no me interesa mucho, en realidad. No me gustan los programas de debate. Odio la música electrónica. No soporto a la gente indecisa. Trabajar en el jardín no es lo mío. Ese autor no es uno de mis favoritos, que digamos. Remar no es algo que le guste a todo el mundo. No tengo ganas de perder el tiempo con esa gente. A Rebeca le cuesta bastante aceptar las críticas. Tomás simplemente no es mi tipo. No me importa. A mí me da igual. Yo paso. Lo que sea. No tengo nada en contra. A mí eso me deja indiferente. Me da completamente igual. Me importa un pimiento. Me importa un pepino. Me importa un rábano. Yo me amoldo a lo que digáis. Eso no es mi problema. A mí, Plim. Eso es tu problema. ¿Y eso? ¿A quién le importa? ¿Y eso qué más da? ¿Y qué? Haz lo que quieras. Esperanza, alegría y felicidad. Espero que todo vaya bien. Espero ver a Juan mañana. Ojalá asciendan a Mauricio. Cruzo los dedos por ti.
Esperemos lo mejor. Carmen tiene grandes esperanzas de encontrar pronto un trabajo. Soy bastante optimista con respecto al futuro. Todavía no he perdido la esperanza de encontrar una vivienda asequible. Todavía no he perdido la esperanza de encontrar una vivienda pagable. Todos tenemos bastantes esperanzas. Esto le va a dar esperanzas a mucha gente. Ya se ve una luz al final del túnel. Hay un atisbo de esperanza. ¿Estará Marcos en la fiesta? Espero que sí. Espero que no. Si todo va bien, estará todo listo para el fin de semana. Esta noticia es muy esperanzadora. Esta noticia es muy reconfortante. Estoy muy feliz. Soy muy feliz. Estoy tan contento de que todo vaya bien. Estoy muy contento de que ya estés bien. Ronaldo estaba de bastante buen humor. Laura estaba súper feliz. Laura estaba súper contenta. Cuando nació el bebé, no cabíamos de gozo. Cuando nació el bebé, no cabíamos de felicidad. Todos estaban de buen humor. Cuando se enteró de las notas de su examen, no cabía en sí de gozo. Cuando se enteró de las notas de su examen, no cabía en sí de felicidad. Nos alegramos muchísimo. Vuestras buenas noticias nos han animado mucho. Me has salvado el día. Eso me ha salvado el día. Me has animado. Me has dado ánimos. Me has puesto de buen humor. Al final, todo ha salido bien. Decepción y tristeza. Estaba bastante decepcionado con los resultados. Me ha decepcionado bastante. Me esperaba más de usted. Estábamos tan decepcionados. No me esperaba eso de ti. No me esperaba eso de él. Fue una amarga decepción. Mis colegas no me ayudaron y sentí que me habían dejado en la estacada. Me decepcionó mucho que no me concedieran ni siquiera una entrevista. El fin de semana entero se alejó mucho de nuestras expectativas. Fue una decepción total. Dista mucho de cumplir con las expectativas. La fiesta fue un fracaso. Estaba tan desanimado. Me siento tan triste. Me siento tan infeliz. Me siento tan mal. Me fui con todo el pesar de mi corazón. Estábamos todos verdaderamente consternados. Rafael está realmente afectado. Pareces bastante afectado. Tienes muy mala cara. Estaba tan deprimido. Estaba tan abatido. Estaba tan apesadumbrado. ¿Por qué tienes esa cara tan triste?
Jacobo está totalmente deprimido. Jacobo está por los suelos. Cuando perdió su equipo, estaba desconsolado. Todas las cosas malas que me han pasado en los últimos meses me han afectado bastante. Me deprime pensar en lo que nos espera. Raquel todavía no ha superado la muerte de su marido. La familia todavía está de luto. Sorpresa e incredulidad. Me quedé tan sorprendido. Me quedé tan sorprendida. Nos quedamos sorprendidos. Nos quedamos extrañados. La noticia nos pilló totalmente de sorpresa. No me lo puedo creer. No nos lo podíamos creer. Me he quedado sin palabras. Me quedé atónito. Me quedé con la boca abierta. Me he quedado sin habla. Nos ha dejado atónitos. Nos ha dejado pasmados. Me ha abierto los ojos. Eso es inconcebible. Fue absolutamente sorprendente. No me lo puedo creer. Pero eso es increíble. Jamás. Eso es imposible. Eso no me lo trago. Es demasiado perfecto para ser cierto. No fue una sorpresa. No me extraña. A mí no me sorprendió lo más mínimo. Eso se lo contarás a tu abuela. Eso no se lo cree ni Dios. Eso no te lo crees ni tú. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Eso no lo habría hecho ni loca. Anda ya. ¿Pero tú crees que me chupo el dedo? ¡Que no soy tonto! ¡Que no soy tonta! Yo soy escéptico por naturaleza. Yo soy escéptica por naturaleza. Eso es un cuento chino. Yo no le di mucho crédito. Eso no suena muy creíble. Eso no suena muy plausible. No me cabe en la cabeza que Jaime haya hecho algo así. Las opiniones de los demás y la propia. ¿Y usted qué piensa sobre eso? ¿Cuál es su opinión sobre esto? ¿Cuál es su punto de vista en este asunto? ¿Cuál es su postura al respecto? ¿Qué opinión le merece eso? ¿Y usted de qué lado está en este asunto? ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Y usted cómo lo ve? Yo creo que Juan tiene razón. Pues, en mi opinión, eso es una idea muy prometedora. Yo, personalmente, lo veo con mucho optimismo. Tal y como yo lo veo, ahora no es el mejor momento. En mi opinión, deberíamos ahorrar más. En mi opinión,
eso es una pérdida de tiempo. Yo soy de la opinión de que no se invierte suficiente dinero en educación. Creo que todos tenemos que trabajar más duramente. Creo que vamos por el buen camino. No me parece que Andrés sea la persona más adecuada para el puesto. Por lo que a mí respecta, todo va viento en popa. Desde mi punto de vista, un aumento del consumo siempre ayuda a la coyuntura. Para mí, es una de las mejores escritoras de su tiempo. Para mí, es una de las mejores escritoras de su época. Supongo que habrá grandes cambios. Creo que Susana volverá pronto. Supongo que es simplemente una cuestión de tiempo.